Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Entendiendo cómo funciona esto de las nuevas tecnologías en el tema del periodismo. Lo que me han dicho es que todos los audios que subimos a la sala de borrador editorial inmediatamente salen publicados en una cuenta de Twitter, que eso es parte de la programación. Sin embargo, para la revista, esta sala de borradores para los editores de editorial de opinión, bueno, criterios. Es muy difícil entender lo que pasa en el Ecuador. Sumamente complicado con el bombardeo mediático, la desinformación es impresionante. No existe un criterio que rija. Así que voy a tratar de dar un criterio para tratar de entender todo esto. Por lo menos desde el punto de vista jurídico. En el tema Pandora Papers, que son todo es comunicante este momento. Según nos han dicho, en el Ecuador se está en un estado de excepción. Este estado de excepción no es que me lo invente yo, no es que se lo invente cualquier persona. Lo dictaminó la Corte Constitucional del Ecuador. En consecuencia, la Corte Constitucional del Ecuador está admitiendo que existe una grave conmoción social por existir un estado de excepción, ya que si no existiera una grave conmoción social, la Corte Constitucional no hubiera podido dictar un estado de excepción. En consecuencia, la Corte Constitucional admite que existe una grave conmoción social. En consecuencia, la Asamblea del Ecuador puede destituir al presidente del Ecuador con esta prueba y con esta evidencia de la Corte Constitucional. ¿Es una pregunta? No. Es una afirmación. Hay una diferencia entre una pregunta y una afirmación. Sí. Si es que la Corte Constitucional emitió o permitió que se dicte un estado de excepción, es porque la Corte Constitucional admite por inercia, por autonomacia, que existe una grave conmoción interna. Y según las leyes del Ecuador, la Asamblea del Ecuador puede destituir al presidente ecuatoriano por una grave conmoción interna. Si es que la Corte Constitucional admite que existe una grave conmoción interna, la Asamblea del Ecuador puede destituir al presidente por este causal. No con el comentario, no con la sugerencia, sino con la evidencia de la Corte Constitucional al ver dictaminado un estado de excepción. Es algo sencillo, básico y real. Así que los argumentos de los medios de comunicación y de algunos movimientos políticos en la Asamblea que afirman, que dicen que la Asamblea no puede destituir al presidente ecuatoriano porque el único causal de destitución es la grave conmoción interna, la Corte Constitucional, al dictaminar el estado de excepción, está admitiendo que existe una grave conmoción interna.
en lógica jurídica es eso, lógica jurídica. No tengo nada más que explicar en esto, esto está claro. Vamos a mandar estos argumentos a nuestro equipo de jurisprudencia que está trabajando con el tema de Pandora Papers para que nos amplíen el criterio. Nos mandaron un mail diciéndonos estos criterios jurídicos. Así que si tienen alguna pregunta, pues la mandan al Twitter. Pero para esto está claro. No admite mayor debate. Además de las evidencias. Porque una cosa es la jurisprudencia y otra cosa son las evidencias. Y las evidencias de una grave conmoción interna hay más de 10 o 15. Entonces este es el argumento que teníamos que hacer público para nuestra sala de borrador de editorial opinión en el stream. Veremos si es que le hacemos con una... Es que no admite más. Es como en lógica matemática, 1 más 1 es 2. Es lógico. El Estado ecuatoriano es un Estado constitucional. La Asamblea del Ecuador, para no... no. Y por último, ya están diciendo que la Constitución de Montecristi, que hay que... No, sí, se inventa cualquier estupidez. Yo no soy una especialista Ningún... en seguridad. Son argumentos básicos. Entonces, si tenemos... Voy a cambiar las palabras para hacerlo más sencillo. No es una analogía, pero es palabras más sencillas. Si tenemos a la ley suprema, a la ley de leyes, a la norma de normas, que es la Constitución, y si tenemos jueces constitucionales que permitieron que se instaure un estado de excepción por inercia, la Corte Constitucional está aceptando que existe una grave conmoción interna. ¿Por qué? Porque si es que no existiera una grave conmoción interna, no se podría haber decretado un estado de excepción. Entonces, si es que la Corte Constitucional ha dicho y le permitió al Poder Ejecutivo decretar un estado de emergencia o de excepción, se entiende que ellos aceptan que existe un estado de excepción. Ellos tendrán sus causas, ellos tendrán sus razones, sus motivos, pero ellos están aceptando que existe una grave conmoción interna. Entonces, si la Corte Constitucional acepta que existe una grave conmoción interna, no hay más vueltas que darle al asunto. La Comisión de Derechos Constitucionales tiene que utilizar el argumento de que la Corte Constitucional admite que existe una grave conmoción interna y que por esa razón piden el juicio político al señor Guillermo Lasso, entre otros motivos, ¿no? Porque no solo se pide por la grave conmoción interna. Para el señor Guillermo Lasso existen delitos penales como testaferrismo, perjurio, lavado de activo, enriquecimiento privado ilícito,
según tenemos entendido, son de 4 a 5 delitos penales que afronta el actual presidente del Ecuador, que tendrá que responder. Y este es el causal para un juicio político y destitución del presidente del Ecuador. Jurídicamente hablando. Veremos si es que hago una analogía. Mandamos esta analogía, no es analogía, como dije, es una comparación. Pero si es que nos asesoramos con los que conocen más de leyes para publicarlo. Soy una especialista en seguridad. A ver, yo no soy una